Que el Señor los continúe bendiciendo a todos, hermanos, grandemente. Nos sentimos muy contentos de seguir compartiendo con todos la palabra de Dios. Hoy vamos a estar hablando del tema: ¿es falta de fe que un cristiano vaya al doctor? Y vamos a leer lo que nos dice las Escrituras en el segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 11 en adelante. Dice así: mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Versículo 12. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres, y murió en el año 41 de su reinado. Este hombre, o este rey Asa, fue precisamente un hombre que en el inicio de su ministerio, de su reinado, buscaba fuertemente y constantemente la presencia y la voluntad de Dios. Para las guerras, cuando iba a hacer alguna construcción o cualquier otro asunto, él siempre consultaba con Dios para ver si era la voluntad de él en hacer esto o lo otro. Y Dios daba su aprobación. Ya en el año 39 de su reinado, imagínense, él enfermó de sus pies gravemente. Pero aquí nos dice la Escritura que en su enfermedad, él no buscó a Dios como lo solía hacer en tiempo pasado, cuando iba a las guerras, cuando iba a hacer alguna construcción o cualquier otra obra en el ministerio, sino que él, en esa aflicción de su cuerpo, buscó a los médicos. Y en el año 41 de su reinado, o sea, 2 años después de buscar a los médicos, fue que él murió. Entonces hay muchos hermanos que agarran este pasaje para apoyarse, que así como Asa buscó a los médicos y no a Dios, fue por eso que él murió. Y más de uno lo ve hasta no como una falta de fe, sino como hasta un pecado. Imagínense, hermano y hermana, amigo y amiga. Si bien es cierto, Dios dejó la ciencia, la medicina, o Él más bien le dio la sabiduría a los seres humanos para que fueran desarrollando y fueran descubriendo cada vez más enfermedades y cómo poder más bien atacarlas por la sabiduría que Dios le da a los hombres. Pero hay muchos que ya le digo, que ven esto como una falta de fe. Pregunto yo en este momento, no hablando tanto de la enfermedad o de la medicina, si alguno de nosotros tenemos alguna situación en nuestra casa, que vamos a hacer alguna construcción y no sabemos nada del tema, ¿es que acaso nosotros oramos a Dios para que Él nos dé sabiduría y poder hacer una construcción, sabiendo que hay muchos que se dedican a esta profesión, y poder más bien contactarlos a ellos para que ellos hagan su trabajo muy bien y uno pagarle? O bien uno tiene un problema legal, judicial, y uno le dice a Dios: te pido que me des sabiduría, Señor, para poder hacer frente yo a los jueces, a los abogados, a los fiscales. Más bien uno debería de contratar un abogado en esa área para que lo asesore y lo dirija en ese caso. Cada caso es un caso, y para eso hay diferentes profesiones, para que uno mismo pueda ser bendecido con los demás. Pero en el tema de la enfermedad, nos hemos apoyado muchas veces mal, en una mala hermenéutica, mala exégesis en este pasaje que acabo de leer, y también aquel pasaje que dice en Isaías 53, que por la llaga de Cristo, alabado sea el Señor, hemos sido sanos. Y amén, así es.
Eso no es ninguna mentira, porque la palabra de Dios es infalible, es verdad, es justa, es pura y es verdadera. Y si Dios lo dijo, es porque así es. Pero por otro lado, entonces, hay muchos hermanos que dicen, yo confío mucho en Dios, yo le creo al Señor y yo no voy a ir a ningún médico para que no me dé ningún tratamiento de esto que estoy padeciendo, porque yo aquí voy a orar, voy a ayunar, voy a vigilar y Dios me tiene que sanar, como pudiéndole torcer el brazo a Dios. Y yo pregunto y me digo a mí mismo, ¿para qué tenemos seguro? Bueno, los que tenemos seguros, y si no podemos pagar un médico por aparte, ¿por qué mejor no vamos, consultamos con un médico y él entonces nos examina, nos hace varios chequeos, exámenes, y con la sabiduría que Dios le da a este cuerpo de médicos, ellos pueden llegar y dar, como dicen, al punto de qué es lo que estamos nosotros padeciendo? Sin embargo, como le digo, hay muchos hermanos y hermanas que en la actualidad no hacen esto de esta manera. Vamos a leer lo que nos dice la Escritura en Santiago, capítulo 5. Ahora nos vamos a ir para el Nuevo Testamento. Síganme, por favor, hermanos, con todos sus pasajes. Capítulo 5 de la carta a Santiago dice de la siguiente manera. En el versículo 13, oiga qué interesante y qué tremendo. ¿Está alguno entre vosotros afligido? La Escritura no dice póngase a llorar, sino que dice haga oración. ¿Está alguno alegre? Que dice la Escritura, cante alabanzas. El versículo 14 es el que quiero hacer énfasis. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. En esta parte no dice que vayamos a los médicos, no dice que vayamos a los hospitales, sino que llamen a los ancianos. Y amén, así hay que hacerlo. Debemos de tomar en cuenta, en primer lugar, a nuestro Padre Celestial. Cualquier situación, y máxime si es de salud. Cuando usted o yo tenemos algo que nos acongoja a nuestro cuerpo, sea lo que sea, aunque sea un catarro, una gripe, por muy insignificante que lo veamos nosotros, lo primero que tenemos que decir es al Señor, Padre Santo, aquí está mi cuerpo, aquí está mi vida, mi cuerpo es templo de tu Espíritu Santo, por favor te pido que me sanes, tú puedes hacerlo, y Él lo hace, porque dígame, y me gustaría escuchar o leer los comentarios que usted ponga ahí abajo, de cuántas veces Dios lo ha sanado a usted y me ha sanado a mí de muchas enfermedades. Algunos los ha sanado de un tumor, de un cáncer, de algún problema en la sangre, en la piel, en el corazón. Dios lo ha hecho. ¿Cuántas veces más bien ha ido una persona, un cristiano, a una clínica y le hacen un chequeo y sale, digamos, sale mal en ese chequeo que le hicieron? Digamos que sale positivo, para hablarlo técnicamente, y después le dicen, bueno, venga a tal fecha para operarlo o para darle tratamiento. Llega esa fecha, le vuelven a hacer el chequeo y ya no tiene nada. Es Dios que lo ha sanado, es Dios que ha puesto su mano poderosa sobre ese cuerpo y ha traído salud. Pero dígame, yo me pongo a pensar, hermanos, y me digo, y piensen esto que le voy a decir también, hermano y hermana, amigo y amiga, familiar que me escucha. Yo respeto a los que dicen, yo no voy al doctor y yo creo en que Dios me puede sanar. Yo respeto a ellos, no digo que estén pecando, pero dígame, si ninguno de los cristianos fuéramos a los hospitales, a la clínica, ¿cómo vamos a testificar nosotros de que hay un Cristo que salva, que hay un Cristo que sana, que liberta y que viene por nosotros? Imaginémonos que solamente en las clínicas, hospitales y todos los consultorios haya gente no cristiana. ¿Quién va a ir ahí a predicarle? Vamos cuando estamos enfermos y aprovechamos esa oportunidad, ese momento para transmitir el mensaje del Señor. A mí Cristo me ha hecho varias sanidades, como le digo, yo sé que también a usted lo ha hecho.
Y como le digo una vez más, me gustaría leer esos comentarios. ¿Para qué? Para darle la gloria a aquel que nos llamó, a aquel que nos libertó y que nos sanó. Pero hay muchos hermanos que dicen, y lo que es peor, muchos pastores por ignorancia lo dicen, que no vayan a las clínicas, que no vayan a los hospitales, porque esto es falta de fe y es un pecado. Eso es una ignorancia, hermano, espiritualmente hablando. ¿Cuántas personas no se han muerto de alguna enfermedad que acongojó, que llegó a su cuerpo, que los acongojó? Y aunque sí le pidieron a Dios, pero nunca fueron a un hospital para ser tratados. Amén, porque la persona se ha muerto y se va con Cristo. Amén, amén, gloria al Señor. Pero pudo haber vivido más tiempo. Ahora, no digo con esto que Dios no tiene suficiente poder para poder sanarnos. Por supuesto que sí. Pero también Dios utiliza a los médicos en las operaciones. Hay una secta por ahí, que usted la conoce muy bien, que ellos, si tienen alguna enfermedad y necesitan una transfusión de sangre, ellos no la hacen porque lo ven como un pecado. Imagínense, hermano y hermana, amigo y amiga, ¿cuántas veces se han muerto más de unas de estas personas por no permitir que otra persona, ya sea un amigo, un familiar, un vecino o quien que sea, le dé sangre para que ella pueda vivir? ¿O es que no estamos vivos nosotros por la sangre que Jesucristo nos dio en la cruz del Calvario? ¿No es esa sangre real, bendita, pura y santa que nos limpia de todo pecado? Y así como en el campo espiritual, lo es también en el campo físico. Por ahí muchos hermanos que se mantienen hasta el día de hoy y dicen, yo prefiero morirme que ir a un hospital. Y es más, hay muchos hermanos que tal vez sí han ido a una clínica, a un hospital, le han dado tratamiento y lo están tomando y todo va muy normal, todo va bien. Escuchan un mensaje de alguien, ya sea de un hombre, una mujer que dice que no vaya a los hospitales porque es pecado, porque es falta de fe y dejan aquel tratamiento. Y dicen, sí, yo voy a confiar en Dios, voy a abandonarme en las manos de Dios. Y no siguen el tratamiento como lo venían haciendo tiempo atrás y empiezan a enfermarse. Empiezan para atrás, para atrás, para atrás. ¿Y por qué? Porque dejaron el tratamiento que el doctor les mandó. Yo creo que eso es una falta de sabiduría. Con todo temor y respeto lo digo, hermanos. Así pensaban los cristianos de antes, pero ahora, hermanos, hemos visto cómo la medicina ha salvado a más de uno. Dígame si tengo o no tengo razón. Es importantísimo entonces poder acudir a esta ayuda adicional que Dios ha preparado para nosotros. Vamos a leer lo que nos dice el libro de Marcos capítulo 2, versículo 17. Sígame con todos sus textos, por favor. Marcos 2, 17. Dice de la siguiente manera. Bendito es el Señor por su palabra que permanece para siempre. Dice así. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Hablando de Jesús. Al oír Jesús, les dijo, los sanos no tienen necesidad del médico. Oiga, qué interesante, Jesús mismo hablando. Sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Jesucristo estaba dando el aval que los que tienen necesidad de los médicos son los enfermos, no los sanos. Nadie va a una clínica, nadie va a un hospital cuando está sano, va cuando está enfermo. Ahora bien, hay que respetar a todos porque cada cabeza es un mundo, como decían mis papás, pero uno siempre va a los hospitales cuando ya se siente enfermito, ¿verdad que sí? Y uno dice, hermano, yo no voy cuando soy sano porque más bien se me pueden transmitir y pasar los virus que hay en esa clínica, que hay en ese hospital. Pero sería bueno que uno vaya a hacerse un chequeo general para poder prever cualquier situación que quiera venir a la vida de uno. ¿Verdad que sí? Pero la mayoría de nosotros no vamos a la clínica cuando estamos enfermos, cuando estamos sanos. Vamos, ya le digo, cuando estamos enfermos.
está en usted y está en mí, hermanos. Si queremos usar de nuestra fe o usar de los recursos naturales que Dios dejó. Está tanto la medicina de la clínica convencional como la medicina natural. Entonces, mucha gente no va a los hospitales o a las clínicas o a los EVAIS porque dice que ahí hay mucho virus. Pero ahí también ya le digo, medicina de macrobiótica, y no estoy haciendo con esto publicidad a nadie. Lo que quiero entender que Dios ha dejado la medicina para que nosotros le saquemos provecho a todo esto. ¿Se acuerdan el pasaje cuando el rey Ezequías enfermó y que llegó el profeta Isaías y le dijo que por boca de Dios que se le iba a añadir 15 años más a su vida, 15 años adicionales? Y luego le dijo, ¿cómo yo tendré conocimiento si esto es cierto? Y le dijo que cogiera una hoja de higos y que se la pusiera en su pie, y sanó el profeta. Usted lo puede leer esto en el libro de los Reyes y de los Crónicas. Entonces, hermanos, más de una persona se ha muerto, y yo digo así, hermanos, por falta de conocimiento, por tontito, en otras palabras, por no hacer uso de la medicina que está para provecho para usted y para mí. Ahora bien, hay otro extremo. Hay personas que van a las clínicas por todo, o mejor dicho, no van por nada. Cualquier cosita está metidos en las cocinas, en las clínicas, en las oficinas de la clínica. Se saben el nombre de todos los doctores, de las enfermeras, hasta los pacientes que se ven en los pasillos, porque están casi que todas las semanas y casi que todos los días metidos en las clínicas. Ya esto es otro extremo. Ya eso tampoco es bueno. ¿Verdad que sí? Me imagino que usted conoce a más de uno y que por todo va para la clínica. Y si usted revisa las gavetas de sus closets, de sus roperos, tienen una farmacia ahí porque son pastillas para todo. Eso también es otro extremo, hermanos. Pidámosle sabiduría al Señor. Vamos a leer lo que nos dice la Escritura en esa carta que ya leímos de Santiago también, pero el capítulo 1, ya estamos terminando. Santiago capítulo 1 dice en el versículo 3: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, alabado sea su nombre, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Cada caso es un caso, hermanos. Yo no puedo decirle a usted que usted actúe como yo, o yo actuar como usted. Dios trata con todas las personas diferentes. Eso estamos totalmente de acuerdo. Entonces, en mi forma de interpretar la Biblia, este hombre, el rey Asa, murió porque cuando consultó a los médicos, no eran médicos como los que tenemos ahora en los hospitales, sino que él consultó a médicos que se valían de amuletos, de cosas místicas, casi que eran brujerías. Y no confió él en Jehová que lo podía sanar, como si confiaba en las guerras, en las construcciones que él hacía anteriormente. Pero si usted y yo queremos ir donde un médico y tenemos los recursos, hagámoslo, es por nuestro propio bien. O dígame, hermano, su cuerpo y mi cuerpo, ¿acaso no es templo del Espíritu Santo? ¿Acaso no hay que cuidarlo? Ahora bien, si estamos en una montaña ya retirados y no tenemos cerca una clínica, pues lógicamente que tenemos que depender de la fe y de las plantas naturales. Pero si tenemos cerquita una clínica, ¿por qué no hacemos uso de la misma? Hay mucha gente que está enferma y hay mucha gente que está padeciendo. ¿Por qué? Por ignorancia y por muchas veces hacer caso a un mensaje que realmente está fuera de contexto. Y como siempre lo he dicho yo, algunos agarran un texto fuera de contexto para un pretexto. Señor, te damos gracias en este hermoso momento por poder compartir la palabra con mis hermanos, con mis compañeros, con mis familiares, conmigo mismo, que yo me estoy predicando. Tú has dejado la ciencia, la medicina, los diferentes recursos para que todos nos beneficiemos, Señor, de los mismos. Así que danos sabiduría, danos salud para poder estar sanitos y trabajar de la mejor manera, poder hacer nuestros oficios, nuestras tareas, nuestros roles como tú quieres que los hagamos. Y aún así,
donde quiera que nos encontremos, sea en un hospital, sea en una fábrica, sea en una oficina, sea donde sea, poder también compartir tu palabra con las demás personas de que Cristo salva, de que Cristo liberta y de que Cristo sana para tu gloria y para tu honra en el nombre de Jesús. Bendiciones para todos y buen día.